Estos 7 actores no fueron detenidos por errores menores. Fueron esposados, fichados y encerrados, enfrentando acusaciones que los marcaron de por vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer nunca debió salir a la luz. Joaquín Cordero, el hombre que interpretaba jueces y terminó como acusado. Pocos actores proyectaban tanta autoridad como Joaquín Cordero. Con más de 200 películas en su carrera, sus personajes siempre representaban la ley. Fiscales incorruptibles, militares íntegros, jueces que no perdonaban. Su voz firme y su mirada impenetrable le daban una presencia que pocos podían igualar. Sin embargo, detrás de esa fachada de rectitud se escondía un temperamento que sus colegas conocían bien y preferían no despertar. En los pasillos de los estudios Churubusco ya se hablaba en voz baja de su carácter explosivo y de su forma posesiva y celosa de relacionarse con las mujeres que lo rodeaban. Pero nadie imaginaba hasta dónde podía llegar, hasta esa fatídica noche de 1954. El escenario fue el exclusivo restaurante Champs-Élysées en la colonia Cuauhtémoc, punto de encuentro habitual de actores, políticos y empresarios del momento. Esa noche, Cordero llegó acompañado de una joven actriz a la que estaba impulsando dentro del medio. Ella era llamativa, fresca y llena de vida. Demasiado llamativa para algunos. Un productor presente en el local se acercó a saludarla. Le puso la mano en el hombro, le dijo algo al oído y le guiñó un ojo. Eso fue todo lo que hizo falta. Cordero se levantó con una calma que helaba la sangre, metió la mano al saco, sacó un revólver y lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra de más. Solo pronunció una frase en voz baja: aquí nadie toca lo que es mío. El silencio cayó sobre el restaurante como una losa. El productor retrocedió pálido. Un mesero, temblando, ya había llamado a la policía. Cuando los agentes llegaron, Cordero entregó el arma sin resistencia y fue conducido a la delegación mientras los rumores corrían por toda la ciudad. Los cargos fueron portación ilegal de arma de fuego y amenazas. Pasó la noche en el Ministerio Público, pero al día siguiente ya estaba libre, una fianza generosa y el respaldo de personas influyentes hicieron su parte. La prensa fue silenciada. Solo un pequeño tabloide publicó una nota casi invisible que decía: reconocido actor protagoniza incidente con arma. Nada más. Lo más perturbador vino después. La joven actriz que lo acompañaba aquella noche desapareció por completo del mundo artístico. Sin producciones, sin entrevistas, sin apariciones públicas. Algunos aseguran que recibió una fuerte suma de dinero a cambio de su silencio y un boleto de salida del país. Otros simplemente creen que tuvo miedo. Cordero nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más hermético, más distante. Siguió interpretando figuras de autoridad, pero quienes lo conocían notaban que algo en él había cambiado para siempre. Porque incluso el juez más temido, cuando cruza la línea, se convierte en el acusado. José Elías Moreno, el ogro de la pantalla que golpeó a un mesero y pagó las consecuencias. Si había un rostro que representaba la autoridad más intimidante del cine mexicano, ese era el de José Elías Moreno. Su presencia física, su voz grave y esa expresión permanente de dominio lo hacían perfecto para interpretar padres despóticos, caciques abusivos y villanos sin redención en películas como Los Tres García, Maclovia o La Rebelión de los Colgados. Lo que muchos no sabían era que ese carácter no era solo actuación. Era él. Quienes trabajaban a su lado lo sabían bien, su temperamento era tan explosivo en la vida real como en la pantalla. Era un hombre de reacciones inmediatas, de gritos que tronaban y miradas que congelaban. Y una noche de 1957, en Guadalajara, ese temperamento le costó la libertad. Estaba celebrando con otros actores el cierre de un rodaje en un restaurante de alta categoría. La noche avanzó, las copas se multiplicaron y el ambiente pasó de eufórico a denso. Cuando Moreno pidió otra ronda, el mesero, con toda la educación del mundo, se negó y le explicó que el reglamento del local impedía seguir sirviendo alcohol a clientes en ese estado. Eso detonó todo. Según relatos de testigos que nunca llegaron a los medios oficiales, Moreno se levantó de golpe, tomó una botella vacía y se la estampó en la cabeza al mesero. El joven cayó al suelo.
Acto seguido, el actor empezó a destrozar el lugar. Sillas rotas, mesas volcadas, vasos estrellados contra las paredes. Y en medio del caos, gritó algo que nadie olvidó: ¿tú sabes quién soy yo? Soy el cabrón que hace que tú y todos los que están aquí se sienten a ver películas cada semana. Los clientes huyeron en estampida. Los empleados llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron al restaurante, encontraron a Moreno todavía fuera de control, con el rostro desencajado y con sangre en las manos. Lo esposaron sin contemplaciones frente a los pocos testigos que quedaban. Fue trasladado a la estación de policía y encerrado por agresión, alteración del orden público y daños a la propiedad. Pasó 2 noches en los separos. Se rumorea que durante ese tiempo intentó sobornar a los oficiales ofreciéndoles pequeños papeles en sus películas o autógrafos para sus familias. No funcionó. Al tercer día salió libre tras pagar una multa considerable, y el restaurante retiró los cargos después de que los abogados del estudio presionaron lo suficiente. El mesero herido fue compensado económicamente y nunca volvió a ese trabajo. El incidente no salió en los periódicos, pero voló de boca en boca dentro del gremio. A partir de ese momento, su reputación tomó un matiz diferente. Algunos productores empezaron a evitarlo. Otros lo buscaban precisamente por eso, porque esa violencia real era lo que hacía tan auténtica su presencia en pantalla. Pero nadie jamás olvidó que fuera del set, las víctimas no eran actores. David Silva, el héroe del pueblo que fue denunciado por la persona que más debía proteger. David Silva fue durante más de una década el símbolo del hombre sencillo en el cine mexicano. No era el galán de facciones perfectas ni el aristócrata de traje impecable. Era el tipo que venía desde abajo, que luchaba con el alma y lo perdía casi todo. Por eso la gente lo amaba. Su papel en Campeón sin Corona lo convirtió en un ídolo de los barrios, en la cara de quienes nunca tienen nada garantizado. Pero ese mismo temperamento que lo hacía tan creíble en pantalla lo acompañaba también en su vida privada, y fue ese orgullo herido el que desató uno de los escándalos más dolorosos y silenciados de toda la época. Era 1965. David ya no era el joven promesa, pero seguía siendo una figura de peso. Llevaba varios años casado con una mujer del medio artístico, discreta y alejada de los reflectores. Sin embargo, cuando el alcohol entraba en escena, las discusiones se volvían insostenibles. Una madrugada, su esposa llegó ensangrentada a pedir auxilio. Declaró entre lágrimas que su marido, bajo los efectos del alcohol, la había golpeado con una lámpara de mesa, dejándole hematomas en el rostro y cortaduras en los brazos al caer sobre una repisa de vidrio. Los médicos legistas confirmaron las lesiones. David Silva fue arrestado esa misma noche en su casa de la Colonia del Valle. La noticia no llegó de inmediato a los medios, pero dentro del gremio fue una bomba. Pasó 3 días en el reclusorio Oriente esperando que se definiera si enfrentaría cargos por violencia intrafamiliar. Sus abogados actuaron con rapidez, no solo en lo legal, sino también en lo mediático. Días después, la esposa retiró la denuncia y declaró que todo había sido un malentendido. Quienes la conocían aseguraban que había recibido una compensación económica importante para guardar silencio. Pese a todos los intentos de enterrar el asunto, la historia se filtró entre periodistas, camarógrafos y asistentes de producción. El murmullo fue imparable. Silva continuó trabajando, pero algo se había roto de manera irreparable. Ya no era el héroe de los barrios. Muchos le retiraron el saludo. Otros lo miraban diferente. Él nunca habló del tema públicamente. Ni una sola vez. Solo un silencio que con el tiempo pesó más que cualquier condena. Porque los golpes más crueles no siempre se dan en el ring, y las derrotas más vergonzosas a veces no dejan moretones visibles. Julio Alemán, el galán que jugó con el dinero del poder y casi terminó en la ruina. Julio Alemán fue uno de los últimos grandes galanes del cine clásico mexicano. Alto, elegante, de voz grave y mirada que llenaba cualquier pantalla con solo aparecer. Pero a diferencia de otros actores de su generación, él quería más que fama. Quería negocios, influencia, poder económico real.
Y esa ambición lo llevó a meterse en un terreno que no conocía bien, con personas que conocía aún menos. En los años 70, cuando la industria del cine comenzaba a perder terreno frente a la televisión, Alemán invirtió en un ambicioso proyecto turístico en las costas de Acapulco, hoteles de lujo, villas privadas, centros comerciales. Todo prometía ser una mina de oro. Pero los socios que lo convencieron de unirse resultaron ser estafadores de alto nivel. Usaron su nombre para atraer inversionistas y luego transfirieron el dinero a cuentas en el extranjero. Cuando la Secretaría de Hacienda detectó las irregularidades y comenzó a rastrear los movimientos financieros, el nombre de Julio Alemán apareció firmando documentos y autorizando transferencias. Una mañana de 1974, mientras desayunaba en su casa de Coyoacán, agentes federales llegaron a llevárselo. Fue trasladado a las oficinas de Hacienda, donde permaneció más de 24 horas incomunicado y bajo custodia legal. Técnicamente no estaba preso, pero tampoco era libre. Y la prensa, sin animarse a decir su nombre directamente, publicaba referencias veladas a un reconocido actor vinculado a un fraude millonario. Dentro del medio, todos sabían quién era. Alemán respondió con inteligencia. Contrató a uno de los abogados más poderosos e influyentes del país y logró un acuerdo que nunca se hizo público. Pagó una cifra que se describió como millonaria en multas y reparación del daño, y el caso no llegó a juicio. Su libertad quedó a salvo, pero su fortuna quedó gravemente comprometida. Años después, en una entrevista, pronunció una frase que dejó mucho que pensar: uno no aprende por las cosas que hace bien, sino por los amigos en los que confía. Su carrera siguió adelante, pero el aura de galán intachable nunca volvió del todo. Había estado a un paso de perder todo por confiar en las personas equivocadas, y esa herida fue más duradera que cualquier encierro. Víctor Junco, los celos que destruyeron una carrera y borraron una historia. Víctor Junco era diferente a los demás galanes de su época. No era el charro valiente ni el macho que resolvía todo a gritos. Era el hombre sofisticado, el que seducía con la mirada y dominaba una escena sin alzar la voz. Durante los años 40 y 50 protagonizó dramas, thrillers y películas de misterio que lo consolidaron como uno de los actores más respetados del medio. Pero junto a ese talento convivía un lado oscuro que sus colegas conocían y la prensa ignoraba deliberadamente: un carácter posesivo al extremo, arranques violentos y una vida personal profundamente caótica. En 1952 mantenía una relación con una joven actriz 20 años menor que él. Ella comenzaba a tener presencia en el medio, lo admiraba, pero también quería crecer de manera independiente. Quería ser más que la pareja de Junco. Y eso fue suficiente para que la situación se volviera insostenible. Según personas cercanas, la relación era tóxica y controladora. Él revisaba sus llamadas, las seguía a todos lados, se sentaba en los camerinos durante sus grabaciones. Las discusiones eran constantes y los vecinos de su departamento en la colonia Roma habían aprendido a reconocer el sonido de sus peleas. Hasta que una noche todo llegó al límite. Los vecinos declararon haber escuchado una violenta discusión, golpes y el llanto de una mujer, seguidos de un golpe seco. Cuando salieron al pasillo, encontraron a la joven inconsciente y ensangrentada en las escaleras. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde le confirmaron fracturas en el brazo, heridas en la cabeza y contusiones en las piernas. Al recuperar el conocimiento, declaró que Junco la había empujado durante la pelea. El actor fue arrestado esa misma madrugada y enviado al reclusorio norte. El caso fue registrado como posible tentativa de homicidio. Permaneció 7 días en prisión preventiva mientras los forenses trabajaban. La defensa insistió en que todo había sido un accidente, pero los médicos encontraron marcas en las muñecas de la joven que sugerían que había sido sujetada con fuerza. Pese a todo, los cargos fueron retirados. La víctima abandonó el país semanas después, dejando atrás su carrera y su vida entera. El precio de su silencio nunca fue confirmado oficialmente. Junco fue liberado y nunca volvió a hablar del asunto. Su carrera se desplomó de todas formas. Los directores dejaron de convocarlo, los actores más jóvenes rechazaban trabajar con él, no por miedo sino por repudio, y el medio que alguna vez lo elevó lo fue excluyendo en silencio.
murió años después, solo, con pocas personas a su alrededor. En su funeral hubo más ausencias que flores, porque cuando cruzas cierta línea, la industria puede perdonarte públicamente, pero nunca te olvida. Pedro Armendáriz Jr., el peso de un apellido legendario y la noche que lo hundió. Cargar con el apellido de una leyenda no es un privilegio sencillo. Pedro Armendáriz Jr. lo supo desde niño. Su padre había sido uno de los rostros más icónicos del cine de oro mexicano, un actor que cruzó fronteras y trabajó con figuras de talla mundial. Cuando murió, su hijo heredó el nombre, el físico, la voz y, sobre todo, la presión. Pedro creció entre sets y focos, educado como parte de la élite artística. Durante los años 70 y 80 fue construyendo su propio espacio en el cine, la televisión y el teatro. Era carismático, versátil, con un magnetismo tranquilo que lo diferenciaba de su padre sin intentar imitarlo. Pero en 1983, una sola noche puso en riesgo todo lo que había construido. Todo ocurrió en una fiesta privada organizada por un productor conocido en una casa de la colonia Roma. Era uno de esos eventos habituales del mundo artístico, actores, músicos, modelos, políticos. La noche avanzó con música fuerte, copas y, según denuncias vecinales posteriores, comportamientos que llamaron la atención de los vecinos. La policía llegó con una orden en mano. Lo que encontraron no era una operación criminal, pero sí había consumo de estupefacientes. En la revisión, a Pedro Armendáriz Jr. le hallaron marihuana en los bolsillos de su chaqueta. La cantidad era pequeña, suficiente solo para uso personal. Pero el apellido que llevaba lo convirtió en el centro de todo. Fue arrestado junto con otros asistentes y pasó la madrugada en los separos. Al día siguiente, aunque los nombres inicialmente no se divulgaron, bastaron unas pocas llamadas para que la prensa estuviera afuera de la delegación. Los titulares fueron implacables: el hijo del ídolo, detenido por posesión de drogas. Legalmente, el asunto fue menor, sin juicio, sin condena, con una multa y una amonestación formal. Pero el daño estaba hecho. Los productores se distanciaron. Las televisoras cancelaron entrevistas programadas. El apellido que le había abierto puertas de repente se convirtió en una sombra difícil de quitarse de encima. Pedro, sin embargo, no se escondió. Años después reconoció públicamente su error con una honestidad que pocos en su posición se habrían atrevido a mostrar. Dijo que se había equivocado, que se había dejado llevar, pero que él no era ese momento y tampoco era su padre. Que él era él. Le tomó años reconstruirse, pero lo logró. Volvió con papeles más complejos, más oscuros, roles que parecían hablar de su propio conflicto interior. El escándalo nunca desapareció del todo, pero él tampoco lo negó. Aprendió a vivir con ello y en ese proceso ganó un respeto que antes solo se le concedía por el apellido que portaba. Rodolfo de Anda, el vaquero del cine que usó su auto como arma y acabó acusado de intento de homicidio. Nadie lucía el sombrero con tanta naturalidad ni cabalgaba con tanto estilo en el cine mexicano como Rodolfo de Anda. Figura central del western nacional durante las décadas de los 60 y 70, con más de 100 películas en su trayectoria, era el héroe de los caminos polvorientos, el que desenfundaba sin dudar y siempre salía victorioso. Pero fuera del set, ese carácter no era tan noble. En la vida real, Rodolfo era conocido por su orgullo desmedido y por su incapacidad para salir de una discusión sin la última palabra. Y una tarde de 1977, esas dos características se juntaron con consecuencias gravísimas. Manejaba su coche deportivo por el periférico sur de la Ciudad de México cuando un motociclista realizó una maniobra que lo obligó a frenar bruscamente. Lo que en cualquier otra persona podría haber quedado en un claxon y una mala cara, en De Anda se convirtió en persecución. Según los reportes de tránsito, siguió al motociclista durante varias cuadras hasta alcanzarlo en un semáforo. Bajó la ventana y lo insultó. El joven respondió. Se dice que incluso lanzó una patada al vehículo. Fue entonces cuando Rodolfo aceleró y lo embistió directamente, lanzándolo varios metros por el aire. El motociclista sobrevivió, pero con fracturas múltiples en la pierna, el brazo y varias costillas rotas. Fue hospitalizado de urgencia.
La policía llegó en minutos y encontró a De Anda todavía en el lugar. Su comentario al ser detenido fue escalofriante en su frialdad: se lo ganó. Fue arrestado y trasladado a la delegación. El cargo imputado fue intento de homicidio. Pasó 15 días en el reclusorio sur mientras su equipo legal construía una defensa basada en la idea de que él había reaccionado ante una agresión previa. La prensa, que ya no protegía a las estrellas como en tiempos anteriores, lo trató sin contemplaciones. De héroe a criminal, decían los titulares. El caso terminó en un arreglo extrajudicial. La familia del joven aceptó una indemnización económica y los cargos quedaron en suspenso. Rodolfo salió libre sin ir a juicio, pero su imagen quedó irreparablemente dañada. Los contratos comenzaron a escasear. La figura del justiciero honorable se había agrietado para siempre. Nunca ofreció disculpas públicas. Ni una sola vez. Pero quienes lo conocían decían que algo cambió en él desde ese día. Que bajó la velocidad en la carretera y también la cabeza en los eventos. Porque en pantalla, el héroe dispara y el público aplaude. Pero en la vida real, cuando usas tu coche como un arma, el mundo no te aplaude. Te encierra. El brillo que escondía sombras. Cada uno de estos hombres fue en su momento una figura casi intocable. Sus rostros llenaban salas de cine, sus voces eran reconocibles al instante y su presencia inspiraba admiración, deseo o respeto. Pero también fueron personas reales. Y cuando las luces del set se apagaban, quedaban solos con sus miedos, sus impulsos y sus errores. Algunos salieron rápido de la cárcel. Otros nunca volvieron a la cima. Y algunos cargaron con una condena invisible que ningún juez dicta y ningún abogado puede negociar: la pérdida del respeto de quienes los amaban. Estas historias enterradas durante décadas nos recuerdan que la fama no es inmunidad, que ni el más taquillero ni el más querido está por encima de las consecuencias de sus actos y que el cine de oro mexicano, con todo su esplendor, también guardaba silencios comprados, verdades incómodas y zonas oscuras que nadie quería iluminar. Porque las estrellas también tienen sombras. Y a veces, esas sombras lo dicen todo.